mucha gente, maestros, ciudadanos, comerciantes, estudiantes, lucharon para llevar al poder un movimiento del pueblo. Y tristemente hay que reconocerlo, Morena se empezó a contaminar de lo peor del PRI, de lo peor del PAN, de lo peor del PRD, de lo peor de la delincuencia, y no lo quieren reconocer. Por eso en el pecado llevarán la penitencia. Van a perder Michoacán, y si no se componen van a perder el poder político en México, tiempo al tiempo. Pero no solamente esos que destruyeron al PRD hoy pretenden regresar a Michoacán, son los mismos pues. Son los mismos del PRD los que chingaron a Michoacán de las finanzas, los que metieron a la maña, los que metieron la inseguridad, la violencia, el atraso. Son los mismos que hoy traen la camiseta de Morena con doble moral. Los que le dieron a la madre al PRI, el PRI autoritario, el PRI corrupto, el PRI asesino, el PRI sinvergüenza, el PRI ratero, el PRI genocida, el PRI autoritario, ahora son los principales operadores y asesores políticos del senador Raúl Morón en Morena, en Michoacán. Hablan de Morena, que no roban, que no mienten, que no traicionan, y es lo primero que hacen. Ahora resulta que los porristas, los operadores políticos del movimiento de la Cuarta Transformación son los que tacharon de loco a Andrés Manuel López Obrador. Son los que decían que López Obrador era un corrupto, que era un delincuente, que era esto. Ahora son los defensores del proyecto de la Cuarta Transformación. Son unos cínicos, son unos sinvergüenzas, son unos desmemoriados, son gente impresentable. Desde un pequeño recinto, alejado del bullicio de la capital, retumbó una voz que hizo temblar a todo el sistema político mexicano. En la sala de prensa de la Casa de la Cultura, Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, soltó una bomba política que ya se escucha hasta Washington. Todo comenzó con una pregunta aparentemente inofensiva. Un reportero le preguntó sobre las recientes declaraciones del exgobernador Leonel Godoy, quien aseguró que en 2027 le ganaría la candidatura a gobernador. El ambiente era tranquilo, casi diplomático. Pero conforme Manzo fue hablando, el tono cambió, la temperatura subió, y lo que empezó como una respuesta serena se transformó en una declaración de guerra política. Él se quedó en los tiempos donde mandaba la narcopolítica, donde todo giraba en torno a ellos, que en muchas partes existe. Pero la realidad es que hoy el pueblo de Uruapan y de Michoacán está demostrando una gran valentía para impulsar movimientos transformadores de participación ciudadana. No me preocupa lo que diga Leonel Godoy, que finalmente es el padrino de toda esa mafia y de toda esa pandilla de delincuentes y de corruptos, y están en un acto de desesperación. Me extrañaba de Leonel Godoy, porque siempre yo fui compañero diputado en San Lázaro, siempre tuvimos una relación de respeto, se decían muchas cosas de él, pero siempre de respeto. Pero hoy se quitó la máscara, desde hace acá se quitó la máscara y vino a defender a sus cachorros que no levantan en las encuestas, van en caída libre. Ellos quieren, Leonel Godoy lo que quiere es regresar a gobernar Michoacán a través de Raúl Morón, del senador Raúl Morón, y quiere regresar a gobernar Uruapan a través de este catedrático de la corrupción, de este tal Campos, que es un impresentable en Uruapan. La gente lo vomitó en las urnas 4-1. Se le olvida a Leonel Godoy nomás que de este tamaño fue la derrota, 4-1, que se les venció a su marca y a todo su poderío que decían. Aquí no pudieron con el sombrero, ni van a poder en unos 10 o 15 años. Yo creo que van a dejar de existir porque así es la ley natural de la vida, y no van a volver a ver un triunfo en Uruapan. Esa es la realidad. Hicieron un pésimo gobierno. Leonel Godoy dijo: está desfasado, se quedó en los tiempos donde mandaba la narcopolítica. Así inició el vendaval. El alcalde no se contuvo. Lo llamó padrino de una mafia, protector de corruptos y delincuentes, y recordó los granadazos de 2008 en Morelia, insinuando que Godoy sabía más de lo que siempre negó.
Y mientras más hablaba, más se fortalecía su voz. Ya no hablaba como alcalde, sino como un líder nacional en construcción. Manso denunció que Morena se ha contaminado, que el Partido del Pueblo fue infiltrado por lo peor del PRI, del PAN, del PRD y del crimen organizado. Dijo sin miedo que en 2027 Morena perderá Michoacán y que si siguen en ese camino, en 2030 perderán el poder federal. Si es que llegan a tener la candidatura en Morena en el 2027 y compiten por el gobierno michoacán, el que va a competir es Leonel Godoy a través del títere del senador Raúl Morón. Es una mafia que existe para seguir gobernando a través de los esquemas de la narcopolítica. Él ha sido cuestionado y señalado de su responsabilidad en los granadazos, donde cobró la vida de mucha gente inocente el 15 de septiembre del 2008, allá en Morelia, donde mataron a niños, a mujeres, a gente inocente, y donde existen claras pruebas de que se le advirtió de las amenazas que había. Pero aparte, ¿se acuerdan cómo se le señaló a Felipe Calderón que cómo no era posible que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, no supiera? ¿Cómo es posible que el gobernador de Michoacán en turno no supiera lo que andaba haciendo su hermano con sus nexos y negocios y relaciones con la puta Julio César Moreno? Entonces no tiene calidad moral. Si quiere debatir y quiere entrar a la pelea, ya lo estamos esperando. No va a venir a debatir porque no tiene nada que debatir. Tienen una colota que no los deja ni caminar de lo pesada que está. El público enmudeció. Nadie esperaba esa frase. Fue más que una opinión. Fue una profecía política, una advertencia, un golpe directo al corazón de la Cuarta Transformación. Van a perder el Estado, sentenció. Y si no entienden lo que está pasando, van a perder también el país. Con esas palabras, Carlos Manso rompió el molde del político tradicional. Ya no habló como funcionario local, habló como quien se sabe parte de un movimiento más grande, uno que no depende de estructuras partidistas, sino del pueblo. La competencia del 2027, que quede claro que lo escuche Michoacán y que lo escuche México, es el intento de regresar a los gobiernos más corruptos, más nefastos, de exgobernadores señalados de sus vínculos con la delincuencia organizada y la corrupción. La elección del 2027 no es contra Raúl Morón, es contra Leonel Godoy, el padrino político y el orquestador de esta mafia de rufianes que destruyeron al PRD cuando fueron gobiernos en Michoacán, que trajeron a la delincuencia, trajeron a los zetas en sus gobiernos, que generaron un caos de seguridad en todo el estado que todavía tiene consecuencias fuertes y letales contra el pueblo de Michoacán. Eso es lo que va a estar en juego en el 2027, pueblo de Michoacán y pueblo de México. El empoderamiento de la narcopolítica, el empoderamiento del crimen organizado a través de actores políticos sin escrúpulos, sin corazón, sin amor al pueblo de Michoacán, contra el pueblo. Nomás hay de dos sopas. Estos narcopolíticos, este esquema de delincuencia a través del empoderamiento de estos intereses delictivos que quieren seguir penetrando y acabando con las instituciones, y la otra parte, que es el rescate del pueblo de Uruapan y de Michoacán para hacer respetar a la ciudadanía, para hacer respetar a la gente inocente, a la gente honesta, a la gente trabajadora. No hay de dos, no hay de tres o cuatro sopas, solamente hay dos opciones: la corrupción en alianza con el crimen organizado, a través de estos políticos mequetrefes y a través de toda esta historial de corrupción, porque han saqueado, muchos de los que andan en esa pandilla, han saqueado las diputaciones, los congresos, han saqueado los gobiernos. Su frase más dura retumbó como un cañonazo. Esa pandilla de rufianes quiere revivir la narcopolítica, pero el pueblo de Michoacán ya despertó. El ambiente se volvió tenso. Los reporteros apenas podían creer lo que escuchaban. Manso no solo enfrentaba a Godoy,
estaba enfrentando al aparato completo de Morena, con nombres, apellidos y acusaciones directas. Y todavía fue más allá. Le hago un llamado a Donald Trump, dijo, para que investigue quiénes fueron los aliados de la tuta cuando gobernaban Michoacán. ¿Qué es el proyecto? La corrupción y la narcopolítica para empoderarla en Michoacán. De eso ya está asqueada el pueblo de Michoacán. Y sabemos que hay amenazas, Sabemos que ya saben que ya no les va a alcanzar para seguir sosteniendo sus negocios. Y sabemos que su único pacto es generar miedo, es pactar con la delincuencia como lo han hecho a través de muchos años en la historia de Michoacán. Hay que decir las cosas como son. No le tenemos miedo a Leonel Godoy. Leonel Godoy debería de callarse la boca porque no ha respondido. Y si quiere hablar, lo que tiene que responder es donde está Julio César Godoy, ese que efectivamente lo agarraron los sistemas de inteligencia negociando y operando para la tuta. Uno de los líderes más peligrosos y más fuertes de la historia de Michoacán cuando gobernó Leonel Godoy. Y eso es lo que debe de responder. ¿Por qué siendo gobernador no supo de lo que estaba haciendo su hermano, siendo el gobernador? Y que aparte lo metieron en una cajuela para evadirla a la justicia, para que tomara protesta en San Lázaro y obtuviera el fuero constitucional. Ya está la tuta en Estados Unidos. Ya está la tuta. Y estoy seguro que Donald Trump, ahora con la investigación que está haciendo los narcopolíticos que están y han estado en posiciones claves del gobierno, va a investigar. Ahí le hago un llamado a Donald Trump. Porque si no cree la presidenta de la República qué clase de tipejos y de corruptos son esta pandilla, que nomás le pregunta a Donald Trump en los informes de inteligencia lo que dice la tuta de quiénes fueron sus aliados cuando gobernaron Michoacán. Una frase que quedará grabada en la historia política de Michoacán. Una frase que, sin duda, encendió alarmas en Palacio Nacional, porque más allá del mensaje local, Manso está marcando el principio de una ruptura nacional. Está atrayendo a todos aquellos que se sienten traicionados por Morena. Ciudadanos, maestros, comerciantes, migrantes, gente que ya no cree en los discursos, sino en los hechos. El fenómeno Manso está creciendo, y su conferencia en la Casa de la Cultura fue la prueba. Desde un recinto modesto, habló con la fuerza de quien ya no busca sobrevivir políticamente, sino liderar un nuevo despertar. Van a perder, inclusive, si postulan a Raúl Morón y a toda esa pandilla que lo acompaña, van a irse hasta el tercer lugar. La peor derrota de Morena la esperan en Michoacán, aunque no la quieran ver, y va a ser en el 2027. Pero son tan cínicos y tan sinvergüenzas que vienen a presentarnos como la gente más honesta. ¿Ustedes creen eso es un insulto al pueblo de Uruapan? Les espera una derrota que los va a atravesar de pi a pa, de oriente a poniente, de norte a sur en todo Michoacán, seccional por seccional. Ellos hablan de una marca, hablan de Morena, que no roban, que no mienten, que no traicionan, y es lo primero que hacen. Ahora resulta que los porristas, los operadores políticos del movimiento de la Cuarta Transformación son los que tacharon de loco a Andrés Manuel López Obrador. Son los que decían que López Obrador era un corrupto, que era un delincuente, que era esto. Ahora son los defensores del proyecto de la Cuarta Transformación. Son unos cínicos, son unos sinvergüenzas, son unos desmemoriados, son gente impresentable para el pueblo de Michoacán. Hay que decirlo como hay que decirlo. Desplazado, Morena nació como un movimiento popular de las bases del pueblo que luchó, mucha gente cansada del viejo sistema y del viejo régimen de la corrupción y de la narcopolítica. Mucha gente, maestros, ciudadanos, comerciantes, estudiantes, lucharon para llevar al poder un movimiento del pueblo. Y tristemente hay que reconocerlo, Morena se empezó a contaminar de lo peor del PRI, de lo peor del PAN,
de lo peor del PRD, de lo peor de la delincuencia, y no lo quieren reconocer. Por eso, en el pecado llevarán la penitencia. Van a perder Michoacán, y si no se componen, van a perder el poder político en México, tiempo al tiempo. Si no se dan cuenta de la situación, de la gran descomposición, esos chingaron al PRD, lo destruyeron a tal grado que un partido que nació con el movimiento cardenista, por un movimiento transformador, democrático, un movimiento de izquierda, lo llevaron a prostituirse con lo peor de la política, con los peores pactos y alianzas de la política. Pero no solamente esos que destruyeron al PRD hoy pretenden regresar a Michoacán, son los mismos pues. Son los mismos del PRD los que chingaron a Michoacán de las finanzas, los que metieron a la maña, los que metieron la inseguridad, la violencia, el atraso. Son los mismos que hoy traen la camiseta de Morena con doble moral. Y podemos hacer una lista. Pero también los mismos que chingaron a Acción Nacional, que le dieron en la madre un partido que nació empoderado con el liderazgo de Gómez Morín, de Manuel J. Cloutier, de Castillo Peraza, para luchar por la democracia. Los mismos que prostituyeron Acción Nacional, porque los partidos no son malos, ningún partido es malo. Los que son malos son una bola de cabrones, hijos de la chingada, que utilizan las instituciones para empoderarse, para robar, para extorsionar, para enriquecerse, para prostituir el poder político. Y esos que le dieron a la madre Acción Nacional, ahora son los principales operadores de Raúl Morón, de Leonel Godoy y de Morena en Michoacán. Los que le dieron a la madre al PRI, el PRI autoritario, el PRI corrupto, el PRI asesino, el PRI sinvergüenza, el PRI ratero, el PRI genocida, el PRI autoritario, ahora son los principales operadores y asesores políticos del senador Raúl Morón en Morena, en Michoacán. Imagínense a quién quieren engañar estos mequetrefes de la política. Ya ojalá obtuvieran la candidatura del 2027 para que el pueblo de Michoacán les meta una requete chica en las urnas electorales de manera democráticamente. Y ya no hablo más porque si no se me voy a enojar. Así las cosas en la vida pública y política de México. Deja tus comentarios, para nosotros es importante tu opinión, no sin antes suscribirte y darle clic a la campanita para que juntos formemos un mejor México libre. Hasta la próxima.